Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo el poder estar con cada uno de ustedes en esta noche, nuestra clase sobre el Sermón del Monte, nuestra clase número 9. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y vamos a pedir que Él pueda estar en medio de nosotros. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque hemos sido aceptos delante de tu presencia porque tú diste tu vida, la vida de tus hijos en la cruz del Calvario, para poder salvarnos, para poder hacernos aceptos, para poder presentarnos delante de ti, Señor, y para poder ser redimidos. Gracias, Señor, porque has mostrado tu amor para con nosotros y tú quieres que cada uno de nosotros nos esforcemos por estar en el lugar que tú quieres, por dar en el blanco, por llegar a Sion, por tener tus propósitos, tus leyes grabadas en nuestros corazones. Señor, que cada una de estas clases pueda hacerse palpable en nosotros, que podamos dar el fruto que tú buscas y que podamos así, Señor, cumplir tu palabra y tu ley. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, hace 8 días estuvimos hablando sobre eh, el cumplir la ley del Señor. Y vimos cómo eh, el Señor nos dijo que Él no vino a quitar la ley o a abrogarla, a eliminarla, sino que Él vino a subir el estándar. Él vino a ponerla en otro nivel. Ahora la ley no solamente se quedó en un ámbito físico, en una serie de ordenanzas, de cosas que teníamos que hacer, sino que hoy la ley queda adentro de nosotros. La ley debe ser escrita en nuestros corazones. Por ahí leemos un versículo en Isaías 42:21 donde dice que Jehová se complació en magnificar la ley, en engrandecer la ley. Y el problema era que en el Antiguo Testamento la ley no trataba con los problemas del corazón, ¿verdad? Se quedaba nada más en lo exterior. Y también la ley en el Antiguo Testamento no tenía el poder para que nosotros pudiéramos cumplirla. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Pacto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da la gracia, nos da su poder para poder cumplir esta ley. Vimos de hecho una frase que el amor cumple la ley y amar es guardar la ley. Y vimos cómo toda la ley se resumía en 2 mandamientos: amar al Señor con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que cuando tenemos la ley del Señor dentro de nuestros corazones, hermanos, no tenemos mucho que pensar en qué tenemos que hacer, qué será lo que debiéramos de hacer. Debería de ser algo automático cuando la ley del Señor está viviendo en nuestros corazones. Es como escoger qué comida nos gusta comer o qué bebida nos gusta tomar. Vimos también cómo la ley se dividía en 3 grandes rubros: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y vimos cómo lo único que el Señor abrogó o clavó en la cruz, porque de hecho leímos en un verso en Efesios capítulo 2 versos 14 y 15, donde decía que Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, vimos cómo la ley ceremonial es aquella que ocupaba una barrera entre los cristianos y los judíos, y esa es la ley que el Señor derribó. Así que ya no hacemos ahora nosotros las ceremonias como lo hacía el pueblo de Israel físicamente. Sí, ya no tenemos que viajar a Israel 3 veces al año, ya no tenemos que hacer tiendas, por ejemplo en la fiesta de tabernáculos, pero cada una de esas fiestas o costumbres ceremoniales hoy nosotros la hacemos dentro de nuestro corazón, así que bien
Cada uno de nosotros cumple cada una de estas leyes, pero ahora lo hacemos en el plano espiritual, ¿sí? Vimos cómo el guardar la ley de Dios, el cumplir sus mandamientos, trae gozo a nuestras vidas. Eh, y vimos cómo cuando el Señor pone su ley en nosotros, hermanos, y permite que la cumplamos, dentro de nosotros hay gozo. El Señor Jesús también dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no íbamos a entrar en el reino de los cielos. Y esto era porque la justicia de los fariseos era externa, eran palabras, pero por reconocimiento de la gente, pero no estaba en su corazón, ¿sí? Vimos y terminamos viendo un salmo, el Salmo 51:6, donde dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que queremos que la ley del Señor, su palabra, sea parte de nosotros, de nuestro corazón. Y continuando con este mismo punto, hoy vamos a estar estudiando cosas que la ley decían, pero que nuestro Señor Jesucristo vino a subir el nivel o a magnificar cada uno de estos mandamientos. Y antes de iniciar la clase de hoy, hermanos, que lo pasado fue un resumen de la clase pasada, yo venía hablando con el Señor y le decía: Señor, es que a veces preparando estos temas, estoy hablando de mí, hermanos, no estoy hablando de nadie más. Estaba diciendo yo al Señor cuando venía manejando: Señor, a veces esto es difícil, es complicado, es pesado. Y el Señor me dijo, o me habló, hermanos, mientras venía manejando, es que me traía esos versos: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Lo estás viendo de la manera equivocada, lo estás viendo con los lentes equivocados. Y cuando regresé a la clase anterior, hermanos, el nuevo pacto, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la gracia que hoy tenemos es que hoy no hacemos las cosas porque las tenemos que hacer. Hacemos las cosas porque amamos hacerlas. Y ese pensamiento vino a mi mente y a mi corazón, y le dije: es cierto, yo lo estoy viendo pesado, tal vez, porque digo, tengo que hacer esto, y voy a hablar de cosas superficiales o dar ejemplos al aire, hermanos. No tengo que leer mi Biblia, tengo que diezmar, tengo que obedecer, y cuando yo digo tengo que, empieza como que una losa pesada, y decir, lo tengo que hacer. Es diferente que yo diga, amo hacer esto. El salmista decía: cuánto amo, Señor, tu ley. Y cuando uno ama algo, hermanos, ya no es algo pesado. Y entonces por eso el Señor Jesús dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga, porque cuando uno ama, cuando uno hace las cosas porque ama a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me recuerdo cuando iniciamos la congregación, y cuando yo inicié a estar al frente de la congregación, yo le había pedido al Señor: Señor, déjame que este sea uno de los centros, uno de los ejes, que yo me pueda centrar como pastor, y es que podamos hacer las cosas porque te amamos. Y hoy venía yo recordando esas palabras, hermanos, y quiero enfatizarlas. Y en la clase pasada vimos que amar a Dios y amar al prójimo es el top, es el todo de la ley. Y hoy me gustaría iniciar esta clase con eso mismo, hermanos. Si amamos al Señor, si amamos su ley, si amamos a nuestros hermanos, esto va a ser mucho más sencillo, mucho más llevadero. Y no solamente eso, sino que las bendiciones que van a venir a nuestra vida no van a... de hecho, me atrevo a decir que muchas bendiciones no vienen cuando tenemos esa mentalidad de, es que tengo, es que lo hacemos con a fuerza, ¿no? Cuando lo hacemos porque realmente amamos al Señor, entonces su bendición viene. Bien, ese fue un paréntesis. Vamos a la clase de hoy. Mateo capítulo 25, versos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio,
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí nuestro Señor está leyendo, está recordando el sexto mandamiento, ¿verdad? Que el Señor dio en el Sinaí. Pero, de nuevo, como dijimos la clase pasada, hoy las normas del Nuevo Testamento son superiores, son mayores. Y el Señor inicia en esta parte del pasaje citando la ley de Moisés. Él está citando Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leerlo de los versos 6 al 11, donde dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y recordemos que el Señor vino a cumplir toda la ley, hermanos, a cumplirla toda. Si ustedes se recuerdan la historia cuando llevaron a la mujer adúltera, que la encontraron en el mismo acto, ¿verdad? Y la dejaron allá a los pies del Señor. Muchos dicen, ay, no se cumplió la ley porque la ley mandaba apedrearla. No, espérame. El problema es que cuando el Señor se levanta y dice, alguien te condena, no había nadie. Y aquí dice la ley que por 2 o 3 testigos debería de morir alguien. Así que como solo estaba el Señor Jesús, él le dice, vamos a cumplir la ley, no te voy a condenar. Ok, sigamos. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te llevarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que se declare. Entonces en la ley, hermanos, lo que sucedía es que había un tribunal. Los sacerdotes dictaban sentencia final. Y lo que decía la ley es que si un hombre daba muerte a otro hombre, bajo la ley, bueno, los levitas, los sacerdotes que estaban destinados en esa localidad, lo iban a juzgar. Y según los parámetros de la ley, si ustedes se acuerdan, decía ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mató, bueno, tendría que pagar también con su vida. Pero ahora vamos a un aspecto superior de la ley. Y el Señor vamos a ver cómo Él sube el estándar de la ley. Vamos a ver una frase que el Señor menciona varias veces, donde Él dice, pero yo os digo. Así que vamos a ver los parámetros en el nuevo pacto. Cada vez que veamos que el Señor dice, pero yo os digo, Él está subiendo ese parámetro de la ley. Y aquí dice, aquel que está enojado contra su hermano sin causa alguna está en peligro del juicio eterno. Y esto está reforzado con 1 de Juan capítulo 3 verso 15, donde dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene parte permanente en él. ¿Cuál es el problema del enojo, hermanos? Miren, Caín estaba enojado con su hermano, porque su hermano era justo. ¿Y en qué acabó ese enojo? ¿Qué produjo ese enojo? Bueno, como no estaba basado en una causa justa, en una causa legal, Caín terminó matando a su hermano. Y mira, no te estoy hablando de cuando pasa algo, por ejemplo, traes una uña enterrada y alguien te pisa y en ese momento te enojas y sube el fuego y 5 minutos después ya te tranquilizas y ya pasa. No estoy hablando de ese enojo. El enojo que está hablando de aquí, hermanos, es un enojo que está como una olla que está hirviendo, pero a fuego lento. Mira, si tú le pones fuego rápido en una olla y que esté hirviendo, pues el agua va a empezar a saltar, se va a empezar a desparramar. Pero si tú le pones a fuego lento, solo empieza a burbujear, pero no se desparrama, sino que solo se empieza a consumir. Y es el enojo que se está refiriendo aquí. De hecho, vamos a verlo en las siguientes filminas. Aquí tenemos 3 grados de emociones que el Señor Jesús nos da una advertencia.
Cuidado porque esto nos puede conducir al mismo infierno. Sí, hermano, esta es la seriedad del nuevo pacto. Que antes, si alguien mataba a alguien, bueno, era reo de muerte. Pero hoy, dice el Señor, cuidado porque vamos a elevar esto. Vamos a ver el enojo. Como mencioné hace un momento, este enojo no es un ataque de ira repentino, incontrolable, que se enciende en un momento y se extingue en el siguiente momento. No, sino está hablando de un enfado alimentado por un largo periodo, como estaba hablando de esa olla hirviendo, eh, eh, con fuego controlado. Es un largo periodo de rumear resentimientos hasta que esa persona la consume el odio ardiente y persistente hacia otra persona. Y uno está meditando en eso que pasó. Me regreso al ejemplo de la uña. No es que no me viera, lo hizo a propósito, sí. Seguro se enteró que yo traía mi uña enterrada y estaba buscando el momento propicio para pisarme y quería hacerme daño, quería que me cayera y uno empieza, ¿y quién estaba ahí al lado? Seguro me quería poner mal en contra de fulano y de sutano y empieza uno, hermano, a hacer unas historias y lo que eso sucede es que si nosotros lo dejamos crecer, ese odio, como lo sucedió con Caín, es precursor del homicidio. Y aunque el acto de homicidio posiblemente nunca se lleve a cabo, eh, ese deseo, hermanos, de dañar o ese deseo en contra de otra persona, el Señor lo toma en cuenta. Y por lo tanto, el Señor Jesús condena este enojo persistente que no perdona ni se deja pacificar. Santiago capítulo 1, verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No dejamos que Dios actúe, no dejamos que Dios sea el que intervenga. El apóstol Pablo nos dice, dejen el enojo, ¿ok? Y quiero explicar esto, hermanos, de enojarnos, ¿sí? Estar enojado con mi hermano sin una razón válida, porque pueden existir razones válidas, déjenme decirles, sí, puede haber que mi hermano hizo algo en contra de mí y entonces, ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Pero por ejemplo, y estamos hablando de Caín y Abel, hermanos, Caín no tenía una razón eh, válida para estar enojado con Abel, con su hermano Abel. Simplemente él se enojó porque la ofrenda de Abel fue aceptada, la suya no, y empezó a guardar ese enojo a fuego lento en su mente, en su corazón, y eso le llevó un día a cometer homicidio y matar a su hermano. Eh, Así que, de nuevo, estar enojado con mi hermano sin razón alguna equivale a tener, o somos culpables, de aquí dice, de homicidio. Podemos ser inocentes en cuanto a la letra, es decir, podemos nunca literalmente ir y matar a alguien nosotros, pero en el espíritu, a la hora que nosotros tenemos enojo y estimulamos ese enojo y se convierte en un odio, lo cual nos lleva a ser culpables de homicidio en nuestro corazón, aunque no lo cometamos literalmente. ¿Sí? Y el Señor Jesús va a explicar un poco más sobre esto en lo que sigue. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto 2 dice, hay palabras que se dicen en contra de los hermanos. Eh, por ejemplo, Mateo capítulo 5, la segunda parte del verso 22 dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, esta palabra necio en el griego dice raka, y ahorita vamos a hablar sobre ello, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo va a quedar expuesto al infierno. ¿Sí? Entonces, ya van dos cosas que el Señor Jesús dice, cuidado con esto porque con esto puedes quedar expuesto al infierno. Ahora, quiero aclarar que este mensaje se lo está dando el Señor a cristianos, ¿verdad? Está en un sermón donde está predicándole a creyentes. Y a estos creyentes les está diciendo el Señor, cuidado, les estoy dando una ley superior. Yo no vine a abrogar la ley, sino vine a subir el nivel, a magnificar la ley. Entonces, aquí nos está diciendo cuando la palabra
que en el griego está como necio, en el griego es raka. Y raka es una palabra de origen sirio que puede traducirse como insensato, inútil, superficial, estúpido. eh, Pueden ser varias cosas, ¿sí? Es decir, es la forma despectiva en la que nosotros estamos hablando de un hermano de nosotros. Y cuando nos acostumbramos a usar este tipo de adjetivos viles, lo que pasa es que nuestro corazón se llena de una terrible dureza y de maldad. Cuando nosotros, o la acepción que está utilizando aquí nuestro Señor Jesús cuando habla de decirle a nuestro hermano raca o necio, es una ofensa con intención que estamos despreciando a alguien. Es mostrar desprecio contra una persona. Y en la antigüedad, cuando uno usaba este tipo de adjetivos, era causa suficiente para ser citado a comparecer delante de un tribunal superior. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo, en la gracia, en esta nueva dispensación de la gracia, el Señor está ampliando, ¿sí? Ahora no solamente es cuando usas una palabra despectiva o despreciativa hacia una persona. Jesús ahora dice, y cualquiera que le diga fatuo. Y la palabra griega que se traduce como fatuo en nuestro diccionario está refiriéndose a alguien necio o refiriéndose a una persona que vive de una forma inmoral. Y no voy a mencionar esas palabras, pero creo que ustedes las conocen, ¿sí? Y el Señor Jesús está diciendo, cuando usas estas palabras hacia otro, hacia tu hermano, cuidado porque puede ser, vamos a regresarnos, ah, que puedes quedar expuesto, dice Mateo 5:22, puedes quedar expuesto al infierno de fuego. Y lo que sucede, hermanos, cuando nosotros utilizamos nuestra boca y nuestras palabras para hablar mal, despectivamente de alguien, nos estamos olvidando, hermanos, que Dios está tomando una nota en un libro de cada palabra que sale de nuestra boca. Así que estas personas que hablan así están desprovistas o están mostrando un desconocimiento de quién es Dios, de cómo se comporta nuestro Señor Jesucristo, de su ley que Él ha dejado. Dice el Salmo capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y por lo tanto se corrompe, hace cosas abominables, no le importa qué hacer. Así que, concluyendo esta parte, llamar fatuo a un hombre o llamarle necio es quitarle su nombre, quitarle su reputación, quitarle lo que Dios tiene para esa persona. Y como leímos, quedamos expuestos, hermanos. En una versión dice aljena, eh, que es otro nombre, sí, otro nombre dado al valle del hijo de Hinnom, que era un lugar en las afueras de la Jerusalén donde se quemaban los restos de animales de desechos. Es decir, que el hombre que utiliza estas palabras en contra de su hermano, que quiere arruinar la reputación de su hermano, se expone a ser arrojado al lago de fuego que arde incesantemente de día y de noche. Creo que esto nos cambia un poco la perspectiva, hermanos, de cuidar nuestras palabras, ¿sí? El domingo hablamos, y hace 15 días hablamos sobre cuidar nuestras palabras, que nuestras palabras estén sazonadas con sal. Una de las características de aquellos que sirven al Señor, que quieren servir, en Tito capítulo 3 versículo 2 dice que a nadie difamen. Las personas que quieren llegar a Sion, que quieren ser parte del servicio de Dios, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros o que no busquen estando en pleitos, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Así que nosotros debemos de considerar, hermanos, a los demás, y lo vamos a leer más adelante en este Sermón del Monte, como superiores a nosotros mismos. Y esto nos va a ayudar en no caer en cosas que han caído
los falsos líderes religiosos, que en el tiempo del Señor Jesús, que eran los escribas y los fariseos. Ellos caían en problemas de hablar en otros. Si ustedes se recuerdan, ellos se ponían a orar en la esquina del templo donde todos los vieran, cuando ellos ayunaban, mudaban sus rostros. ¿Se acuerdan cuando en la escena cuando estaba orando el fariseo y el publicano se sentía, expuso su corazón delante de Dios y el fariseo decía, ah, yo vengo a ti, Señor, he guardado todo, he hecho todo y no soy como este. Y estaba utilizando una de esas palabras despectivas de que trataban de quitar la reputación, ¿sí? Santiago capítulo 3 versículo 9 dice, con ella, está hablando con nuestra boca, nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y de nuevo, es cierto, y no tenemos que quitar de nuestra mente, hermanos, que cómo el Señor está utilizando esto para hablar del corazón, de los motivos del corazón, ¿sí? Así que aquí el Señor en el Sermón del Monte está exponiendo la influencia de los fariseos, de los líderes religiosos en esa época. El fariseo podía decir hipócritamente, por cierto, yo he guardado toda la ley, yo estoy bien, ¿sí? Y no obstante, quebrantaban la ley superior. Esto lo vimos hace 8 días. La ley superior que era la misericordia, el preocuparse por los pobres, por los desvalidos. Ah, sí, el día de reposo, como estoy guardando la ley, veo a alguien que no se puede levantar, discúlpame, no puedo hacer un esfuerzo para levantarte porque hoy es día de reposo y estoy guardando la ley. Se recuerda en otra ocasión que llegó una mujer que estaba encorvada y estaban en la sinagoga, en la iglesia seguramente escuchando alguna parte de la ley y el Señor Jesús sana a esta persona y hicieron un gran escándalo porque había quebrantado la ley. Y el Señor les dice, hay una ley superior, que es amar a Dios, amar a sus hermanos. Y por lo tanto, cuidemos mucho nuestras palabras. Cuidemos mucho, hermanos, que nosotros no esté ese enojo y que se quede, ¿sí? Yo algún día di un mensaje sobre cuando que es diferente una emoción, ¿sí? A un estado de ánimo. Una emoción es algo que me pasa ahorita. Si ahorita, no sé, ah, llega una persona que no he visto en 20 años o 10 años y la veo y es una persona que quiero mucho, mi emoción va a ser, ah, qué bueno verte, ¿verdad? Y va a ser una emoción repentina. Bueno, esa es una emoción. Pero ya en un estado de ánimo esa emoción se quedó en mí, estoy guardando, por ejemplo, hablando cuando me pisaron mi pie con mi uña enterrada y empiezo a decir, no solo me dolió, no solo me enojé, sino que ya empecé a guardar yo, a hacer suposiciones, a hacer una historia, a decir, me voy a fijar cómo me voy a desquitar, sí, la próxima vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema, hermanos, es que algunas personas buscan excusas para justificar sus acciones. Pero el Señor, hermanos, si su ley no está en nuestros corazones, si, si cada parte de la ley no está definida en nosotros, entonces vamos a buscarle, hermanos, decimos en español, el frijol en el arroz, ¿sí? Y van a decir, no, mira, es que yo hice esto por esto. Oye, pero estás quebrantando la ley superior de Dios. No, 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 no la estoy quebrantando porque aquí dice esto, es día de reposo, porque no puedo hacer esto, etcétera. Y entonces, hermanos, como la ley no está en el corazón, como la ley superior del Señor, de amar a Dios, de amar a nuestro hermano, no está en el corazón, los motivos de mi corazón no son correctos. Por eso el Señor Jesús termina diciendo, usar la palabra como fatu, nos pone en un peligro mayor que aún el comparecer ante un Sanedrín. Nos puede llevar al infierno. Cuidado cuando nos dejamos llevar. No es por una emoción, sino en un estado de ánimo, el cual nos lleva ya después a hablar y decir cosas que después nos pueden llevar al infierno.
Hermanos, el Señor no se complace en ver a sus hijos, a sus redimidos, ser atacados maliciosamente por sus propios hermanos, por sus propios compañeros cristianos. El salmista hace algo, mención sobre esto en el Salmo 50, versos 21 al 23. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, que los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que le sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Y Proverbios capítulo 18 verso 21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que concluyendo este punto, este tema no solo nos previene de calumniar a nuestros compañeros cristianos, a nuestros hermanos, sino reta, hermanos, los motivos de nuestro corazón. Vamos a dar cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Así que cuando pronunciamos ofensas con nuestras otras personas, en especial contra nuestros hermanos, tengamos cuidado, hermanos, porque esto va a endurecer nuestro corazón. Así que cuidado con el enojo. Cuidado, y estoy hablando del enojo sin motivos, porque uno puede molestarse por motivos correctos, ¿verdad? Pero estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de Caín. Cuidado, cuidado cuando eso entra a nuestro corazón incorrectamente y empieza a generar ideas, pensamientos incorrectos. Nuestros motivos no son correctos. Y entonces, cuidado, hermanos, porque podemos acercarnos, ser expuestos o terminar en el lago de fuego. Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Ok, el Señor nos va a hablar sobre esto. Sigamos ahora Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con simple hecho de leer este pasaje, hermanos, vemos el grado de importancia que tiene delante de Dios el que haya armonía con mi hermano al que yo le pueda dar al Señor una ofrenda, ¿sí? Él le dice, si vas a traer una ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí. Es más importante que te reconcilies con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser aquellos que buscan ponerse a cuenta con los demás, especialmente con los de la familia del Señor. Las malas relaciones entre hermanos estorban nuestra relación con Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que una ofrenda a Dios no tiene tanto valor, como mencioné hace un momento, como el estar en armonía unos con otros, en especial, y aquí voy a poner un especial énfasis, en especial un esposo con su esposa, una esposa con su esposo. ¿Cuánto peso le da el Señor, hermanos, a que en nuestras casas haya armonía? Y entonces, para que haya armonía, si pasó algo, bueno, tiene que venir, como dicen los títulos de estas filminas, reconciliación. Pero no solo reconciliación, sino también tiene que venir restitución. Y vamos a estar también hablando sobre ello. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 7 y 8 nos dicen, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De nuevo, hermanos, si no estamos bien en nuestros matrimonios con nuestros hermanos, bueno, nuestras oraciones puede que tengan un estorbo y no lleguen a donde tienen que llegar. Finalmente, todos de un mismo sentir, compasivos, lo opuesto del enojo que venimos hablando,
el apóstol Pablo, perdón, Pedro aquí está diciendo, tengamos un mismo sentir, vivamos en armonía, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Si yo leyera este versículo al revés, hermanos, para que mis oraciones tengan acceso, lleguen al Señor, no tengan un estorbo, yo debo de ser compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigable. Así que como hemos mencionado, estos versículos nos muestran claramente que nuestro Señor está más interesado en la reconciliación entre los hermanos que en recibir una ofrenda. El Señor Jesús dijo, primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda, porque nuestras ofrendas al Señor no apaciguan nuestras ofensas contra otras personas. En el libro de Isaías encontramos un verso que creo que nos muestra un ejemplo de esto muy claro y fuerte, de hecho. Isaías 1, versos 11 al 18, pero solo quiero leer este verso. Dice, vuestros sacrificios no significan nada para mí mientras vuestras manos estén llenas de sangre. Lo que pasaba aquí es que el pueblo de Israel intentaba apaciguar al Señor, que no guardaban sus ordenanzas, no guardaban, no estaban bien con sus hermanos, pero querían dar muchas ofrendas y muchos sacrificios. Y sabes que el Señor les dice, eso no significa nada para mí. Pero para poder reconciliarnos, hermanos, no nada más es eh, pedir perdón. Mira, yo recuerdo a un joven, no es de esta iglesia, aclaro, este sí se los prometo que no es de esta iglesia. Pero un día yo hablaba con un joven y me decía, pastor, yo ya pedí perdón, ya le dije a Dios, ya estoy bien. Y lo que había hecho este joven es que había robado, creo que 5,000 o 10,000 pesos, algo así. Había defraudado a alguien con esa cantidad de dinero. Y él me dijo, pastor, pero yo ya le pedí perdón al Señor, ya me siento en paz, creo que ya estoy bien. Y yo dije, bueno, qué bueno que le pediste perdón al Señor. Pero si quieres reconciliarte y si quieres realmente arrepentirte, el Señor Jesús cuando habló sobre el arrepentimiento, él dice que debe haber frutos que muestren ese arrepentimiento. El arrepentimiento no nada más es, sí, perdóname, Señor. eh, Mire, me regreso al que le pisó la uña, el dedo con la uña enterrada. Y solo lo estoy diciendo para usarlo de ejemplo. No solo es, perdóname, Señor, ya le pisé la uña. No es regresar, hermano o hermana, discúlpame, lo hice sin querer, pero si te causó un daño, mira por qué no vamos al podólogo y yo lo voy a pagar, etcétera. Eso es restitución. Así que la restitución, hermanos, forma parte o es una parte esencial y muy importante de la reconciliación. Esto significa que si tenemos una deuda o nos hemos apoderado de algo o hemos despojado a alguien o defraudado a alguien, debemos de arreglar las cosas, aunque esto signifique añadir un interés a eso. Por ejemplo, Levítico capítulo 6, versículo 5 dice, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y se añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Bueno, a veces, hermanos, la restitución involucra no solamente, en el ejemplo de este joven, yo recuerdo que le dije, tienes que pagar lo que defraudaste, y no solamente eso, sino vas a tener que pagar un poco más, porque hoy ya no, esos 5,000 pesos ya no son 5,000 pesos al día de hoy esos ya son un poco más. Y yo creo que si de veras te has arrepentido, si de veras quieres caminar con Dios, creo que debes de pagar un poco más, ¿sí? Entonces, la reconciliación también puede requerir, hay veces, ¿sí? Cuando lo amerita, que no solamente tal vez herimos a una persona, sino herimos a un grupo de personas. Bueno, hay veces que la reconciliación puede requerir una disculpa pública pidiendo perdón. Y hay ejemplos en la Biblia sobre esto. ¿Ustedes se acuerdan de un cobrador de impuestos que había defraudado a muchas personas?
Este cobrador de impuestos se llamaba Zaqueo y en Lucas capítulo 19 versículos 8 y 9 leemos, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. De nuevo, vemos cómo aquí, hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, para que haya una reconciliación, tuvo que haber también una restitución. Y el Señor alaba este acto de restitución y es una evidencia de que hay un verdadero arrepentimiento. Sigamos leyendo. Regresemos a Mateo capítulo 5 versos 25 al 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, el tema es que bajo la ley romana, si una persona tenía con otra un asunto que no podía arreglarse en privado, entonces iban a un tribunal y lo que sucedía es que lo que ese tribunal dijera, eso se tenía que cumplir, ¿sí? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6 versículos 6 al 8 un poco más sobre esto. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los entonces se iban al tribunal romano para arreglar sus problemas. Dice, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y aquí el apóstol Pablo les está recriminando a la iglesia de los Corintios, hermanos, el que no podían llevar lo que el Señor Jesús les había enseñado. Reconcíliense, restituyan, no dejen que el enojo crezca en sus corazones. Cuidado, se pueden acercar a hacer cosas y decir cosas que los acerquen al infierno. Sin embargo, también el Señor Jesús dice, oye, pero si tú hiciste algo, ¿sí? Me regreso al versículo pasado. Si tú hiciste algo, y si estás consciente que tú eres la parte que afectaste, reconcíliate primero. Busca la reconciliación. Busca arreglar las cosas. El punto que estamos viendo aquí es que cuando tenemos la culpa de alguna transgresión en contra de alguien, debemos de tratar de arreglarla antes que se haga esto más grande. De nuevo, hermanos, cuidado con la frase, bueno, yo ya le pedí perdón al Señor, con que el Señor me perdone es suficiente. Cuidado, porque para que yo muestre un verdadero arrepentimiento debe haber frutos de esos arrepentimientos. Así que, para ir cerrando, el Señor Jesús aquí les está hablando a aquellos que han cometido faltas en este aspecto y le dice, ten cuidado, si realmente hiciste algo, si tú heriste a alguien, si tú lastimaste a alguien, si tú robaste, si tú defraudaste, antes de que eso se haga una cosa muy grande y termines realmente llegando a un tribunal o a un juez o a la iglesia o que se haga la luz pública, ve y arregla esas cosas y reconcíliate con tu hermano. Y hermanos, hay delitos o cosas que podemos hacer contra nuestros hermanos y decir, no pasa nada, nadie, nadie está viendo, pero recordemos, el Señor Jesús está hablando aquí sobre una ley superior, sobre lo que siquiera estamos pensando, sobre los motivos de nuestro corazón. Así que yo les quiero animar, hermanos, en esta noche, y con esto termino, reconciliémonos con nuestros hermanos, para que podamos entonces tener el nuevo pacto en nuestros corazones y para que entonces podamos tener la bendición de Dios sobre nuestra casa, en especial en nuestras familias, en especial matrimonios. Hermanos, tenemos que, la bendición de Dios está cuando hay unidad. Hemos hablado muchas veces de ese salmo, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestros motivos. Es mejor reconciliarnos y si es necesario restituir, restituyamos, porque eso es una muestra que nos hemos arrepentido de verdad. Oremos. Señor, te doy gracias por esta clase. Gracias por recordarnos la importancia, Señor, de no guardar en nuestro corazón enojo contra nuestros hermanos, sino que podamos venir a ti, Señor, dejar en ti nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras tribulaciones, Señor, y que tú puedas tocar nuestros corazones y que tú puedas tocar nuestra boca, nuestras palabras, Señor, y guardarnos de hablar mal, Señor, y de acarrear juicio contra nosotros por decir palabras incorrectas con nuestra boca. Y si alguno de nosotros, Señor, hemos hecho algo incorrecto, hemos defraudado a alguien, Señor, ayúdanos a arrepentirnos y no solamente a arrepentirnos, sino que podamos buscar la reconciliación y la restitución, para que así, Señor, tu ley pueda ser plantada en nuestros corazones y podamos así, Señor, vivir de acuerdo a la constitución del reino de los cielos. Gracias por esta clase, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos que estuvieron el día de hoy y que esta palabra no regrese vacía, sino que realmente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestra congregación, Señor, podamos buscar la reconciliación y la restitución cuando sea necesario. Dejo esta clase en tus manos, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.